¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Como todos los miércoles, hablamos con el doctor Elmer Huerta. Algunas cosas de coronavirus, otras más generales. ¿Cómo le va, doctor? Hola Guillermo, qué gusto de saludarte. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Es interesante ver cómo en Estados Unidos, por el avance de la vacunación, en Europa también, en forma rápida, están hablando ya de que la luz al final del túnel es cada vez más brillante. Y entonces comienza la mirada hacia el origen de todo esto, ¿no? Entonces ahora hay voces que están hablando, que dicen que se ha generado en un laboratorio y viene la investigación, etcétera, etcétera. Se va a complicar, ¿no? Correcto, ya hace un rato recibí una alerta, que estoy seguro que tú también la recibiste, que dice que el presidente Biden, y esto es una alerta de CNN, dice el presidente Biden le pide a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que en 3 meses, en 90 días, investiguen a fondo y le digan cuál podría ser el origen de este virus. Mira que ya se está haciendo. Pero acá hay un asunto importante para nuestros televidentes que quisiera explicarlo porque se presta a la confusión y a la teoría de conspiración. Son dos cosas diferentes. Hay grupos de personas que creen, cuando se habla de laboratorio, etcétera, que alguna mente fabricó el virus, lo sintetizó, lo hizo, lo fabricó y una vez sintetizado dijo, ya tengo el virus hecho, lo lanzó a la comunidad. No, de eso no estamos hablando. Eso es una teoría de conspiración, de eso no hay absolutamente ninguna evidencia. Este es un virus que se sabe que viene de un animal, que parece que es el laboratorio, existen otros coronavirus similares en la naturaleza, o sea, no estamos hablando de eso, Guillermo, de que alguien haya fabricado. De lo que se está hablando es de la segunda posibilidad, que significa que, como en todos los laboratorios del mundo, alguien aisló un virus, este coronavirus o un antecesor del murciélago, y lo que hacen en los laboratorios todo el tiempo de bioseguridad es que el virus lo estudian, su genoma, ven qué partes tiene la parte más antigénica y toda una serie de cosas. Y allí, en ese laboratorio, por mala manipulación del virus, alguien se infectó. Ese alguien o alguienes que se infectaron, disculpa la expresión, salieron a la comunidad e inadvertidamente desperdigaron el virus en la comunidad. De eso es lo que se está hablando cuando se habla de laboratorio. No es de que alguien lo fabricó, sino que un virus de la naturaleza, por mala práctica, haya salido a la Y comunidad. fíjese que interesante que también al principio hablaban de cómo los mercados de animales vivos, etcétera, lo que significa es que se debe conducir una investigación seria y exhaustiva para poder identificar, en el caso de que ha habido una mala actitud o mala práctica por parte de alguna autoridad competente, sancionarla y evidentemente hacer una corrección para que esto no vuelva a suceder. Eso Correcto. veremos Ya cómo el, se resuelve, ¿no? Ya el presidente acaba de pedir esto, el presidente Biden, y quiero aprovechar para invitar a nuestros televidentes a que escuchen nuestro episodio de hoy día de Realidad versus Ficción, el podcast de CNN en español, que trata sobre este tema. Y es el tercer podcast en la serie de casi ya 300 podcasts que tenemos que trata sobre esto del origen del virus. Si lo ven en un ordenador, van cnne.com, arriba a la derecha, donde dice podcasts, y ahí No, donde buscan dice realidad. coronavirus, donde dice Ah, donde dice coronavirus. coronavirus. Ok. Sí. Bueno, doctor, 2 o 3 puntos más. El tema de que están hablando de que tal vez hay algunos países que van a requerir vacunas para poder permitir que los turistas en el verano del hemisferio norte accedan a ese país y si están completamente vacunados van a poder acceder mientras no vengan de un país con gran transmisibilidad. Dicen que van a generar un código QR para que cuando uno llegue a ese país pueda mostrar y ahí esté guardada la información de si se vacunó, tiene tal vacuna, fue tal día, etcétera, etcétera. Pero hay un dato para la Unión Europea. Vacunas aprobadas en el contexto de la Unión Europea. ¿Qué pasa si hay un ciudadano de otro país, vamos a decir Brasil, Perú, Argentina, Chile, que fue vacunado con la vacuna rusa o la vacuna china, Sinovac o Sinopharm, tienen las dosis necesarias, pero esa vacuna no sé si está aprobada en Europa? Mira, eso es
en mi entender, discriminatorio. La verdad es que eso no está bien. Cierto, lo que dice el comunicado es que vacunas aprobadas por la Unión Europea y ellos solamente han aprobado Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson y AstraZeneca. 4 vacunas, no hay más. Aunque, y esto que no tengo confirmación, escuché que decían que también que la Organización Mundial de la Salud haya aprobado. Y allí entra la vacuna de Ah, Sinopharm, claro. que es la única vacuna china aprobada por la Organización Mundial de la Salud, pero no entra la vacuna del Instituto Gamaleya, la rusa. Por lo tanto, miles de argentinos que han usado esto, por ejemplo, también en Brasil, no van a poder entrar porque la Gamaleya no está reconocida todavía por la Organización Mundial de la Salud. Ahí está la palabra, todavía, ¿no? Tal vez esto puede cambiar, como siempre, por eso les pedimos que chequen la información antes de tomar una decisión. Doctor, otra cosa que empecé a reportar en estos últimos días es el hongo negro, esa enfermedad que se detectó en India puntualmente. ¿Cuál es el nombre médico del...? Esa se llama la mucormicosis. Ok, micosis viene de hongo, ¿no? Mico. ¿Y mucor? Es el nombre del género, son las mucoráceas, es un género de hongos. Es una familia de hongos, Guillermo, que estoy seguro que todos nosotros hemos entrado en contacto alguna vez con estos hongos. Se le llaman en inglés los mold, M-O-L-D, o el moho en español. Entonces, cuando, por ejemplo, si se pudre una verdura en la casa, una manzana, allí en ese hongo pueda que esté alguna de las especies de estos mucoráceos. Entonces, estos hongos, que son varias de esta familia, las mucoráceas, como te digo, en personas muy, muy deprimidas desde el punto de vista inmunológico, pacientes con cáncer, pacientes con HIV, pacientes con lupus, o sea, pacientes con trasplantados que tienen su sistema de defensa muy disminuido, el hongo aprovecha y esto se llama una infección oportunística. Y ya se sabe desde hace muchos años que ataca a pacientes con diabetes, con cáncer, etcétera. Y es muy fastidiosa esta enfermedad porque entra por la vía respiratoria y ataca los vasos sanguíneos. Al atacar los vasos sanguíneos, entonces le quita circulación a los tejidos y los tejidos mueren. Necrosis se llama eso. Y ataca en las senos paranasales, aquí en la cara, y va al cerebro. Es muy fastidiosa. Felizmente, es muy rara. Y como tú dices, la noticia viene de la India, Guillermo, porque allí ya se han encontrado más de 9,000 casos. Y acá la gran pregunta es, ¿por qué en la India más que en otros países? ¿Qué están haciendo los habitantes de la India para favorecer esto? Se especula, por ejemplo, Guillermo, de que sean los balones de gas que han estado, perdón, de oxígeno, que han estado guardados durante mucho tiempo y que puedan tener el moho. Se especula que sea prácticas que ellos tienen de medicina tradicional. Escuché en el internet que una doctora que vive allá hablaba de que ellos pueden usar incluso el excremento de las vacas, que es un animal sagrado para ellos, como una especie de emplasto. Yo creo que hay falta de investigación epidemiológica para que nos digan por qué hay tantos casos de esta rarísima enfermedad en la India. Y el tema que se distinguiría por esta pandemia de coronavirus es el uso de los respiradores mecánicos y el contacto con las vías respiratorias ante la potencial falta de higiene, ¿no? Porque la falta de higiene en la India, por una cuestión de pobreza y de falta de infraestructura, a pesar de ser un país con tanto crecimiento, forma parte del BRIC, Brasil, Rusia, India, China, la promesa de los últimos años, sobre todo en la década pasada, que no se concreta, pero eso existía siempre, la falta de higiene existía siempre, y ahora estamos hablando de la mucormicosis. Entonces ahí hay muchos signos de pregunta. ¿Por qué en los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos dice que la mucormicosis tiene un índice de mortalidad del 54%? ¿Qué significa cuando tiran esa cifra? Es una cifra de letalidad, se llama, o mortalidad muy alta, porque de cada 100 personas que padecen esta infección, ese número, entre 50 y 90 en realidad, dependiendo de las series, Guillermo, pueden morir. 50-90%. Como te dije, es una infección
muy grave, porque se carcomen los tejidos de la nariz y que llegan hasta el cerebro. Entonces, obviamente, eso es una infección gravísima que hay que operar, hay que limpiar, hay que cortar y luego hay que dar una medicina por la vena que se llama la anfotericina B, que es un antifúngico y la gente no responde. Porque además, recuerda lo que te dije, ocurre en personas muy debilitadas que ya obviamente la medicina no los va a ayudar. Pero para poner tranquilidad a nuestros televidentes, le digo que esto es muy raro en la América Latina. Se producen casos, pero son esporádicos en gente con inmunodepresión, como te digo. Claro. Otro tema que salió hoy, y yo tengo varios amigos que lamentablemente padecen de psoriasis, que es ese desorden en la piel que se le forman como cáscaras, ¿no? Como cascarones, está muy relacionado con... Placas. ¿Cómo? Placas se llaman, sí. Placas. Está muy relacionado con el sistema inmunológico de la persona y también con la psicosomatización, ¿no? Aquellos que son muy ansiosos, etc. Bueno, ¿sabe una cosa, doctor? En la sala de maquillaje de los canales que he trabajado en mi vida, he observado mucha ¿cuál ¿Psoriasis? es? Psoriasis, muchísima psoriasis. Debe tener que ver con el estrés, también la presión a la que nosotros nos exponemos, el tema de la imagen, etcétera, etcétera, que carcome a la gente por dentro, el estar 24 horas, 7 días a la semana alertas con esta industria que no nos da un segundo para descansar. Bueno, anécdota al costado, ya me contacté con mis amigos en distintas partes del mundo, una en Kenia, la otra en España, en Argentina, y les dije, hay una noticia que dice que aquellos que tomaron metotrexato como medicina para tratar la psoriasis pueden tener complicaciones desde el punto de vista de la respuesta de las vacunas contra el coronavirus. Le dije, así que atento con esto. No, lo dejé de tomar hace varios años, por suerte, bla, bla, bla. ¿Por qué no le damos un poco de información a la gente siendo un caso tan común en muchos lugares, el tema de la psoriasis? A ver, el metrotexate es un medicamento muy antiguo y es quimioterapia. Se usa en el cáncer. Se usa, por ejemplo, para leucemias agudas, se usa para tumores del útero que se llaman coriocarcinomas. Tiene muchos usos el metrotexate en oncología. Y es un medicamento que deprime la inmunidad. Entonces, cuando se da mucho metrotexate, baja la inmunidad, bajan los glóbulos blancos, etcétera. Es probable que por ese mecanismo de inmunosupresión sea que el metrotexate hace que la vacuna, digamos que una persona que está tomando el medicamento activamente no produzca muchos anticuerpos. Esto se ha demostrado y lo hemos discutido contigo aquí en pacientes que han sido trasplantados. Pacientes que han sido trasplantados y que están tomando medicamentos para evitar el rechazo, y esos medicamentos lo que hacen es disminuir el sistema de defensa, obviamente no van a permitir de que se formen anticuerpos ante una vacuna y tienen mucha menos respuesta. Bueno, lo importante acá, la pregunta usted dijo, están activamente tomando la medicación. ¿Qué significa activamente si una persona lo tomó hace un tiempo, pero ahora no lo está tomando? El efecto de estos agentes de quimioterapia, metrotexate, etcétera, son pasajeros. Son pasajeros, okay. Sí. Una vez que tú dejas de tomar, ya recuperas completamente todo. Ahora, lo que dice la Sociedad Americana de Oncología Médica es que los pacientes que están recibiendo tratamientos activos de cáncer pueden vacunarse entre curso y curso. O sea, le das quimioterapia, descansan, en ese descanso lo vacunas, le vuelves a dar quimioterapia y en los próximos descansos ya le das la vacuna. Y también ya se ha probado que los pacientes con cáncer activo responden menos a la acción de las vacunas. Y en ello se discute una tercera dosis. Ajá. Y doctor, finalmente, para cerrar esta charla, los adolescentes y la vacuna, ¿qué comentario nos puede hacer al respecto? ¿Positivo? Positivo porque ya, aparte de que lo hemos discutido contigo, ya tenemos en Estados Unidos la vacuna aprobada de Pfizer para adolescentes de 12 a 15. La Unión Europea, Pfizer anunció hoy día de que ya está pidiendo también la misma licencia para la Unión Europea de su vacuna de Pfizer. Y ayer, martes 25, se dio a conocer que Moderna ha dado el resultado de su estudio clínico en 3.700 adolescentes entre 12 y 17 años y
al igual que la vacuna de Pfizer, tiene 100% de eficacia para prevenir la enfermedad sintomática. Y la razón para vacunar a los adolescentes, Guillermo, es que a pesar de que felizmente no se complican mucho, no mueren, son muy contagiadores. Entonces, para proteger a la sociedad hay que vacunar a los adolescentes. Los efectos secundarios en los 2 estudios clínicos que se han reportado en comunicados de prensa, todavía no en estudios científicos, es que son mínimos. Así es que yo creo que es cuestión de que los padres pues consideren vacunar a sus hijos. Y conozco cada vez más gente, aún adultos, que no presentan ningún tipo de reacción, aún a la segunda dosis de Pfizer o de Moderna. Por lo tanto, son buenas noticias. Hay gente que realmente no sufre nada de gripe, de estado febril, dolor de brazo, dolores corporales, dolor de cabeza. Hay gente que lo transita absolutamente sin ningún tipo de reacción. Doctor, que tenga un buen día. Gracias. De igual modo, Guillermo, un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Hasta la próxima semana. Adiós. Y a ustedes también. Gracias por acompañarnos. Repliquen esta entrevista que tiene información valiosa para todos sus amigos y acuérdense de Realidad versus Ficción, cnne.com/coronavirus. Ahí tienen los podcasts del Dr. Huerta. Hasta la próxima.